Metodografía. Bueno, mi metodografía, yo hablo de mi relación con el aula la mayor parte de mi vida, desde primaria, secundaria, y yo me veo como un sujeto sin reflexión, sin conciencia. Yo decía, hace tiempo que escribí, sin acontecimiento y sin sentido. Eso lo viví yo en el colegio. Parecía que no pensaba, no reflexionaba del por qué hacía las cosas. Después hice el pregrado en licenciatura en lenguas modernas, estudié la licenciatura no porque quería ser profesor, sino porque me gustaba el inglés. Entonces esa rutina, volví al pregrado y empecé con todas las ganas a la universidad y me di cuenta que otra vez volví a una rutina que a mí no me acontecía. Decía, esto no tiene sentido, veía profesores como que lo hacían solo por el dinero ya. Solo un profesor fue el que me marcó, me empezó a hablar. Imagínense, a mí no me gusta la política, nada de este cuento, y había una clase que es constitución política, que cuando era obligatoria tomarla, yo decía, qué pereza constitución política, el solo nombre me producía mi pereza, pero este hombre hablaba y hablaba, y yo podía escucharlo 3 horas y me llamaba la atención. Entonces ahí me daba cuenta que me gustaba algo de lo que él hablaba. Entonces la vida me ha llevado, antes de entrar a la maestría, me empezó esa pasión por leer sociólogos. Yo ni sabía qué era la sociología. Yo decía, venga, uno que tiene que estudiar para saber de esto. Hasta que empecé a leer Bauman, a varios, Eduardo Galeano, y ya me interesé, a pesar de todo lo que había vivido en el colegio, lo que había sentido, y en el pregrado decidí hacer el posgrado. En esta maestría me llamó mucho la atención esta maestría. A pesar de las incoherencias que veo en este sistema, todavía lo sigo viendo, de estar de por medio mucho el dinero. Hay muchas situaciones que uno a veces como que se desanima, pero la verdad mi percepción como ser humano ha cambiado. Aquí en este espacio yo pasé de ser de estudiante a docente, y mi experiencia como docente fue traumática. Al comienzo venía con una pretensión de que me pusieran cuidado, y los estudiantes venían, no les interesaba, con esa intencionalidad. Entonces eso a mí me generó todavía, yo decía, de estudiante me genera maluquera, y vengo de docente y vuelvo y sigo sufriendo en este ambiente áulico. Entonces yo decía, me producía mi tragedia. Eso más o menos mi autobiografía. Entonces, ¿por qué el título? Bueno, yo de hecho tengo en mi metódica, y lo voy a decir rápido, estos han sido mis trayectos. Yo empecé con las emociones en el campo educativo. Yo decía cómo la escuela me impacta, estudiantes y docentes que también sienten, indagar sobre el campo emocional como configurador clave para que haya acontecimiento. Eso fue lo primero con lo que entré acá. Después me metí mucho en las emociones y decidí parar porque las emociones de pronto me abrumé mucho, y pasé a la mirada del docente, el paradigma de la intencionalidad. ¿Cuál es la lectura del docente ante el sujeto postmoderno? Un sujeto coartado por las estéticas del consumo. En sí esto no lo he dejado, todavía hace parte de mi obra, sino que he venido haciendo como una trayectoria. Me interesaba saber cómo el docente miraba a ese sujeto postmoderno. De una vez aclaro, aquí lo digo. Después pasé a un título que era la resignificación del aula, una mirada postmoderna. Ahí estaban Liliana, Carlos. Mi ideal era resignificar el aula mediante una mirada clara del docente, una lectura de la realidad clara, pero me dijeron no use posmodernidad, el concepto de posmodernidad, y no use el concepto de resignificación. Eso fue lo que me dijeron. Entonces yo quedé como que, ¿entonces qué hago acá? Me dijeron que más bien use la palabra contemporaneidad. Realmente en el título, bueno, ahora te lo sigo hablando. Después de aquí pasé a la carga simbólica del docente en tiempos postmodernos. Esto me llamó la atención en el seminario de Mario, me llamó la atención, entonces me metí por ahí. Pero después lo vi muy subjetivo. Yo decía, sí, pero es que la carga simbólica, eso es muy subjetivo. Entonces me volví a salir y terminé con este título: Praxis Acontecimental, posibilidades de acontecimiento en el aula en tiempos contemporáneos. Ahí tenía una pretensión, ahí creé una fórmula que la mismidad del docente resignifica el aula, y la resignificación del aula genera acontecimiento.
Ahí está todo filosófico. Digamos que todo esto no lo he dejado. Esto todavía hace parte de mi obra, pero lo estoy tratando, digamos así, de realizar. Ahora sí vuelvo al título. Acontecimiento. ¿A qué me refiero con acontecimiento? Obviamente hay acontecimiento, va a haber acontecimiento en la vida siempre, pero a lo que me refiero yo es como a esa afectación en el ser. Tiene que ser la afectación con el ser, la identidad, la esencia. A eso me refiero a acontecimiento. Todavía no he definido esa palabra muy bien. Tiene que ver con la afectación. Y en tiempos posmodernos, yo tomo ahorita posmodernidad, pero realmente todavía no sé qué concepto voy a tomar, porque no sé si es posmodernidad, contemporaneidad. Estuve viendo el video de este argentino sobre la contemporaneidad, muy filosófico. Él decía, ¿qué es lo actual? En este momento, lo que acaba de decir ya pasó. Vivimos en un mundo constante, entonces es muy complicado definir un tiempo específico de qué es lo contemporáneo, qué es la actualidad. Zygmunt Bauman habla de modernidad líquida, él no habla de posmodernismo, pero él menciona modernidad líquida. Y Lipovetsky habla de la hipermodernidad. Entonces todavía no he definido bien el concepto ahí cuál tomar, pero a lo que quiero hacer referencia es no estudiar la posmodernidad, sino a estos tiempos, a la actualidad. Después el acontecimiento, que es el concepto que todavía está ahí, que tiene que ver con conciencia, con transformación, identidad, mismidad, todavía no he definido muy bien. Tomé estos dos, vi varios autores y tomé a Husserl, que él habla sobre la conciencia, sobre las experiencias, sobre las vivencias. Y él habla de ir a la esencia para que haya un acto puro de acontecimiento. Entonces yo puedo relacionarme con este autor, y también con Heidegger, que él habla del ser. Habla también ahí, toma el hombre inauténtico, un hombre que no piensa, que eso es lo que a mí me interesa de pronto analizar, porque el sujeto posmoderno llega al aula afectado por ejemplo, por la tecnología, emocionalmente llega afectado. Entonces el docente no tiene como una mirada clara de ese sujeto posmoderno, contemporáneo, actual, como se llame. Entonces yo quiero analizar si esos sujetos a los que yo voy en este momento están siendo acontecidos o de pronto van a vivir o están viviendo lo mismo que yo viví. Es más analizar eso. Y el aula, la escuela, sí, digamos que ya lo tengo más claro, que es Paulo Freire, porque él tuvo una vida de pobreza, entonces él se enfocó en ayudar a los pobres, en alfabetizarlos. Él habla de la pedagogía crítica, bueno, él tiene muchas cosas, pero por el tiempo. El aula lo toma como dos sujetos políticos, que es el maestro y el estudiante. Él dice que uno debe, en vez de hablar con el estudiante, hablarle al estudiante. Me gusta mucho porque también habla del diálogo y habla sobre la educación bancaria. Aquí digamos que he hecho muchas analogías porque él habla primero de la pobreza. Entonces yo en este momento como docente veo a sujetos que llegan pobres emocionalmente, pobres de identidad, por lo que ha hecho la tecnología, y también alguna analogía de la alfabetización. Me gustaría también tomar eso de la alfabetización del docente, de cómo, pero no una alfabetización obviamente de leer o escribir, ni una alfabetización digital, que es lo que sería ahorita, sino una alfabetización de que el docente se alfabetice para que tenga una lectura clara de cómo está leyendo a ese sujeto que llega al aula. Eso es una alfabetización, y yo me puse a mirar de pronto si alguien, pues, por encimita un contexto epistémico, y no lo veo, de una alfabetización del docente en cuanto al sujeto actual. Esos han sido mis trayectos, no dejo eso. En la metódica, el enfoque es el paradigma cualitativo, hermenéutico, el alcance es analítico. Yo lo había dejado como analítico. Había hecho descriptivo pues porque quería describir a ese sujeto, digamos, de acuerdo a Bauman, lo que han dicho los sociólogos, describir cómo es el sujeto y analizar si realmente hay acontecimiento en el aula. La técnica es el grupo focal con entrevistas semiestructuradas. Yo ya empecé con estudiantes de séptimo grado, pero veo que
lo puedo ampliar un poquito más. También voy a empezar la otra semana, ya tengo planeado hacer una reunión con docentes, porque si es el aula, es docentes y estudiantes. Y la población en un colegio privado, de estrato medio bajo, y pues había que hecho grado séptimo, pero posiblemente, porque ya tuve también un contacto con grado 11, hice un grupo vocal con grado 11, entonces de pronto no sé si cerrarlo solo en grado séptimo, que es mi aula actual, o poder hacerlo en el colegio. Entonces la pertinencia del campo de indagación, esta puesta de indagación es pertinente para mí, ya que es necesario pensar el aula, o sea, los sujetos políticos que la componen en estos tiempos. ¿Qué tipo de experiencia acontecimental genera el aula en tiempos posmodernos? Esta pregunta me lleva a decir, ¿qué genera ese acontecimiento? ¿Será que genera conocimiento, libertad, opresión, no genera nada o qué está generando el aula? ¿De qué manera está ejerciendo el docente su rol como sujeto político y transformador? Y eso es lo que les comentaba ahorita, se habla de la alfabetización digital del docente, pero se hace necesaria una alfabetización del docente en cuanto a leer el sujeto posmoderno contemporáneo que llega al aula en busca de un acontecimiento que genere libertad ante las opresiones que producen las estéticas de consumo. A mí me llama también mucho, me gusta mucho lo del consumismo, todo este cuento de las tecnologías, entonces como ir centrándolo más. No sé, esto es como que todo, creo. El instrumento con el que estás trabajando con estos grupos, ¿qué instrumento es? Grupo vocal. Sí, pero ese grupo vocal debe tener una guía, debe tener una... Sí, pues yo he estudiado lo del grupo vocal, ya he investigado cómo se hace un grupo vocal. Realmente lo que dice es que el que va a dirigir el grupo pues, tiene que estar preparado, debe tener al menos las preguntas claras. Por eso vas a ver, si tienes ahí el instrumento con el... Las preguntas. Porque Sí. mira, lo que has dicho antes, de pronto todavía no has tomado las decisiones. Entonces, ahí veo yo que aparece el bache, porque si no tomas unas decisiones de tipo epistémico inicialmente, ¿sí? Dices que una cosa, que la otra también te puede interesar, ¿cierto? Tienen una movilidad. La pregunta es, entonces, ¿cómo configurar el instrumento? ¿Cómo quedó? O el insumo para trabajar con la comunidad educativa. Y tú dices el asunto de profesores y de estudiantes, pero no se te olvide que con estos chicos el padre de familia o el cuidador tiene un papel importante en el caso de que quieras pues como mirar un radio más amplio, que sería importante. Pero ese es el asunto. Trabajar grupos focales, trabajar entrevistas, tendría primero que quedar muy claro la primera parte que nos mostraste, en la cual dices que aún tienes unas ciertas dudas o no te sientes muy cómodo con algunos de esos elementos. No, pues la verdad en este momento yo soy bien cojo, digámoslo, o sea, y no veo como otra, digamos, así otra, ¿cómo se dice? Método de... Sí, no. Otro instrumento, ¿entiendes? O no te estoy entendiendo, la verdad. ¿Tú me entiendes, Carlos? Sí, pero lo que pasa es que me preocupa ahí eso, porque él habla de grupo vocal y habla de entrevista, ¿cierto? Y en la entrevista debe haber un instrumento para desarrollar la entrevista, pero me preocupa que al pensar en eso se caiga en lo que criticamos en lo anterior, la metodología de la obra. Por eso, y porque si te devuelves un poquito, cuando él nos mostraba, con todos los clasificares, la pregunta entonces sería, el instrumento en general o las técnicas para afrontar y trabajar con esta gente, ¿por dónde lo estás trabajando? ¿Sí? Porque aquí abres varios elementos, el asunto de la significación del habla, la parte de la carga simbólica, o sea, va a ser muy importante en un momento dado ver si trabajas un instrumento, ver el contenido de ese instrumento, si refleja este asunto, la validación de ese instrumento y todo, pero nos queremos devolver un poco más adelante para mirar por qué hemos llegado a metodología, ¿cierto? Carlos.
Bien, empecemos por el título. ¿No Vamos tiene a ver. título? ¿Sabes cómo si tiene título? No, pues el título para mí, la verdad, no, lo momento es definir la palabra acontecimiento. No, lo que me gustaría es, ¿tú crees que tenemos obra de conocimiento o no? Sí. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? ¿Pero qué sentido cuál es la obra? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que haces? Bueno, les voy a leer entonces la problematización. No, ¿es necesario que la leas o la puedes porque es tu obra? No, Es tu obra. Ya puedes. ¿Cuál es mi obra? Desde mi autobiografía, o sea, yo digo de dónde nació la Sí, idea sí. de la autobiografía, que toca conmigo, que es lo que me gusta la maestría, que toca con lo que yo viví, es en mi experiencia de escuela, tanto en el colegio como en el pregrado, es que yo no fui acontecido. ¿Y a qué me refiero con acontecido? Obviamente yo sí viví experiencias muy bonitas con mis compañeros, obviamente aprendí a leer, a escribir, ¿sí? De una manera obviamente fue acontecido. A lo que me refiero es a que yo pasé por ahí y no fue acontecido en el sentido de que no pensaba, o sea, no me hicieron, digamos, no tenía como conciencia. O sea, como que ese pasó. Eso. O sea, eso lo tenemos muy claro, Y tranquilo. yo también. Ahora, respóndele por favor a Ahorita, como ya pasé de estudiante, pasé a docente. Y yo como docente creo en la realidad de muchos estudiantes en las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Yo como docente, a mí me preocupa eso y la verdad me duele. Entonces, digamos que se convierte en un ideal de querer cambiar eso, pero eso ya no es el ideal. Yo solo quiero analizar cómo el aula, en sí el aula, qué tipo de acontecimiento está generando en el sujeto actual. Porque es que el sujeto actual llega al aula afectado de alguna manera, primero pues, por la cantidad de divorcios, emocionalmente está destruido, llega afectado por unas redes sociales, la tecnología que los absorbe, ellos solo están pensando en jugar en estas tecnologías. Mi pregunta es si el aula qué tipo de acontecimiento está generando. ¿Se está generando realmente conciencia en ellos, identidad, acontecimiento? ¿O pasa por ahí y no pasó nada? Entonces yo quiero como analizar eso. Yo te estoy entendiendo más o menos que, o sea, para ti es traumático que el colegio no le haga nada, o la escuela no le haga nada al muchacho, ¿cierto? Que no lo marque, que no le tire el futuro, que no se le quede adentro. Y eso tiene que ver con el docente también. Claro, entonces la pregunta es esa, o sea, tú vas a querer hablar desde los dos componentes, ¿cierto? En ese proceso que es cuestionable, por supuesto, tú vas a mirar cómo ocurre desde las dos partes, es decir, ¿qué hay en el estudiante, qué hay en el docente para que eso sea así? ¿O quieres cambiar eso? ¿O quieres mostrar qué es lo que ocurre Sí, claro, en los entiendo. contextos o por Sí, detrás para que llegue a ser así? Quiero analizar al sujeto posmoderno, como lo llamemos, al sujeto que llega al aula, lo quiero analizar de acuerdo a los sociólogos que ya han analizado esto. Yo quiero saber eso y también quiero, como docente, bueno, dicho, lo que yo quiero ver es que haya transformación en el aula y eso tiene que ver también mucho con el docente. Entonces, esos grupos focales también van a ser con el docente porque yo quiero escuchar a ellos porque muchos de ellos la verdad van por esta o hay buenas intenciones. Por ejemplo, la biología dice, no es que yo quiero que ellos aprendan sobre biología, pero la pregunta es, ellas si se han preguntado, ¿qué es realmente lo que ellos necesitan aprender en este momento? Entonces, es como parte en sí, digamos así, sensibilizar, o mirar si realmente está pasando eso en el aula. Claro, tú quieres confirmar que no sea una simple intuición, sino que efectivamente el colegio no le está haciendo nada a los muchachos. No, yo solo quiero saber qué tipo de acontecimiento está generando en ellos, si realmente lo está aconteciendo, porque les puede estar aconteciendo. O puede que lleguen al aula y solo estuvieron las 8 horas, 7 horas ahí y no pasó nada, solo les interesa jugar o qué. A ver si comprendo un poco mejor. Sí.
Porque antes de pensar en la metódica, en la lógica de Marco, hay que entender la obra, qué obra es la que quiere hacer. A mí siempre me ha hecho ruido eso de sujeto postmoderno, y eso está muy ligado a ciertos relativismos que hay que tratar de aclarar, y si pues, uno considera que sí hay un sujeto postmoderno, de buenas razones. ¿Por qué me preocupa? Porque la posmodernidad no es una época, es una perspectiva, es una tendencia, la tendencia posmoderna que conduce a, así como la perspectiva de ciencia, tecnología, sociedad, que permite ver la relación ciencia. La perspectiva posmoderna permite a fin de grandes discursos, fin de grandes metarrelatos, fin de un sujeto trascendental, fin de muchos, pero ya hablar de un sujeto posmoderno significa que entonces estaríamos, entonces eso es preocupante. Pero entonces lo que me interesa saber es, hay una categoría que es importante para ti, el acontecimiento, ¿cierto? Y eso lo has dicho mucho tiempo, y de hecho estás diciendo, si la educación está aconteciendo no sé si lo que te preocupa es pensar un tránsito del aula como un hecho educativo a pensarla como un acontecimiento educativo. El nacimiento de mi hija Luciana o de Manuela, para mí, como lo dije alguna vez, fue un acontecimiento. Para el médico fue un hecho. ¿Qué hace que usted, como magíster, trate de proponer o de lograr una apuesta de conocimiento que permita, no sé, resignificar el aula con más allá de un hecho educativo a verla como un acontecimiento educativo? Es decir, esto que estamos viendo aquí no puede ser visto como un hecho, debe ser visto siempre como un acontecimiento, porque el sujeto debe de una u otra manera tener unas cargas de sentido que resignifiquen su vida misma. Entonces, tu apuesta de conocimiento para mí sería muy importante si yo logro comprenderla de pronto en que tú estás pensando en resignificar el aula más allá de un hecho educativo a pensarla como un acontecimiento educativo, cosa que no ocurre, porque los profesores llegamos al salón a verla como un hecho. Sí, eso fue una de las cosas que de pronto ese concepto lo dejé porque me dijeron. ¿Qué significa lo mismo? No me dijeron resignificar. ¿Quién tiene la pretensión de resignificar algo? Mira que de hecho, Vivi ahorita citó a Peirce. La semiótica la semiosis es ilimitada. Es un seminario que no tuvimos, la semiosis del mundo, que es una carga en la cual el signo es ícono, índice e imagen, ¿cierto? En Peirce. Y símbolo. El símbolo es un signo, el ícono es un signo, y la imagen es un signo. Pero tú también puedes reconocer el aula como un signo que es resignificado. ¿Quién dice que no? No entiendo por qué alguien va a decir, o sea que el aula ya es un signo para nosotros que ya quedó ahí, estático. Entonces apagamos y vamos a resignificar el hecho. Por eso, para mí es importante lo que estás diciendo, es decir, yo no quiero, y lo que me gustaría como magíster en educación es que no veamos más el aula como un hecho educativo. Y siempre se habla del hecho educativo. Veámosla como un acontecimiento, pero para verla como un acontecimiento debe haber una carga de sentido muy importante. Tú tratas de hablar, el alcance, hablas de análisis, y no puede ser análisis, hablas de analizar, es más un ejercicio comprensivo, sí, es un ejercicio comprensivo, y estás hablando de análisis. Suelto la palabra para ver los colegas cómo podemos. Necesitamos es que te vayas hoy con un título mucho más claro, una pregunta mucho más clara. Bien, que le hagamos, no sé si se podría decir, disecciona tantas cosas que ha dicho, sujeto posmoderno, muchas cosas que me hicieron, una cantidad de autores que si uno mira la consistencia argumentativa, Heidegger y Simon Bauman, entonces una licuefacción, uno habla del existencialista, el otro está en una licuefacción del mundo. Entonces, caes en la inconsistencia teórica. Bien, yo quiero detenerme
inicialmente en el título. Tú el título igual lo presentaste bajo un signo de la sospecha. Sí, bajo signo de la sospecha y de la duda. Yo he querido entender en el título que estás preguntando por las actuaciones necesarias en el aula, las actuaciones. Cuando hablamos de acontecimiento, hablamos de las actuaciones, de la forma como acontecemos, cómo vivimos, cómo circulamos en el aula, cómo la habitamos. Pienso, las actuaciones necesarias en el aula en los tiempos posmodernos, las actuaciones necesarias. A veces, si nosotros quisiéramos hacer una lectura del aula en tiempos posmodernos, vamos a chocar tremendamente, simplemente así porque nuestra aula no responde a los tiempos posmodernos, partiendo de ese hecho. El aula nuestra está aferrada a una herencia histórico-cultural, pedagógica, y no solamente aferrada, está enceguecida por eso. Y no hemos podido hacer un tránsito que nos permita resignificar, ahí sí, el asunto del aula y cuáles serían esas actuaciones necesarias para pensar el aula en la posmodernidad, pensar la educación en la posmodernidad y emanciparla de aquello que nos ha venido maniatando a lo largo de la historia. Entonces yo creo que allí, lo mismo que le decía ahorita a Luz Marina, sí, hay que entender más la pretensión desde el título. Si defines eso que está diciendo el profesor Carlos Adolfo de los choques teóricos que se presentan en la construcción y en lo que está presentando en la obra, pues obviamente se superarán. Ya sabrás tú cuáles son los enfoques teóricos, cuál es la ruta teórica, cuál es la ruta metódica y cuáles son los alcances que pueden ser puestos en otros escenarios. Pero yo creo que allí es donde debe superar la sospecha y la duda del inicio con relación al título, que me parece sano que tú mismo la tengas, ¿cierto? Y es eso, o sea, cómo pensarla más como actuaciones necesarias para hacer el tránsito a la modernidad, y entender que sí, son cambios totalmente drásticos que hay que hacer, y seguramente serán elementos que nos permitan, ya en el escenario en el que estás trabajando, ser un referente. Pero en el término de la obra, yo creo que ahí es donde tienes que iniciar un ajuste. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué comprendo con el concepto de acontecimiento? Si son las actuaciones necesarias, si son las formas como estamos haciendo posible un encuentro pedagógico en el aula, y cuáles son esas condiciones que se requerirían para entrar en un mundo que nos lleve más allá de lo históricamente normal establecido. Entonces, ahí yo pienso que hay que hacer un ajuste necesario. A mí sí me gustaría que nos ayudaras tú, que llegues a una aproximación de lo que sería tu obra. ¿Bien? Porque sí hay muchas cosas que hay que depurar, y este es el último taller de línea. Entonces, es claro que el acontecimiento es fuerte para ti, es importante. Pero el acontecimiento es importante en la medida en que tú ves que hay hechos probablemente y que carecen de sentido, y el acontecimiento tiene una carga de sentido. ¿Bien? Entonces, categoría fundamental del acontecimiento, el sentido, ¿cierto? El sentido en relación con algo, un referente, sentido y referencia probablemente, y el hecho. Y es probablemente esto no le dice mucho a un educando o a un maestro, porque es visto como un hecho. Tú dijiste, preocupados por ganar la plata, es un hecho. Cuando se ve como un acontecimiento, es distinto. Y lo voy a decir y suena hasta gracioso. Es tan así que muchos de los colegas, de los profesores que están aquí, o sea, los profesores que están aquí, prácticamente están ad honorem.
Es decir, porque para ellos esto no es un hecho, es decir, no están por la plata, sino como un acontecimiento. Es decir, no hay una relación contractual con los que están aquí, sino que se les pidió, acompáñenme en el taller del libro. Para ellos es un hecho, un acontecimiento. Lo que quiero que entonces tu reflexión es muy buena, tú tienes una intuición, pero no la hemos podido estructurar, y es lo que queremos con los colegas, que se ayude a estructurar esa intuición. Y es que tú probablemente, no sé, o de pronto estoy muy sesgado, y es que tú quieres, y ahí sería una apuesta. Ahora dinos cómo lograr ese acontecimiento. ¿Cómo lograrlo? Es que eso es lo que yo iba a decir. Yo sí soy una niña que no, por eso me preguntaba qué específicamente que usted me decía, explicar qué es lo que está pasando, si está o no está siendo acontecida el ejercicio, acontecido pues los estudiantes o el proceso educativo. Pero yo pensaría que, o sea, usted tiene una intuición, que eso no está pasando, porque a usted le pasó, ¿cierto? Lo ideal sería usted proponer cómo podemos efectivamente lograr que lo que pasa en el acto educativo le llegue al muchacho y se le quede y le sirva para algo y le marque la vida y lo transforme. O sea, usted lo dijo ahorita, usted quiere transformar eso. Y el ideal realmente en este nivel de maestría es lograr una transformación. Usted tiene una muy buena intuición. Debería entonces proponer la transformación. Claro, es que el problema es que habría que iniciar con ese diagnóstico, con efectivamente demostrar que en el aula no está pasando nada, que los profesores van por la plata y los estudiantes van porque les toca. Quiero decir algo. Cuando empezó a pensar que en el momento de su tránsito por la escuela no le aconteció, y yo pienso que sí le aconteció, de tal manera que él lo recuerda como algo muy significativo. Y cuando hablamos de acontecimiento, nosotros se nos quedó marcado como esa palabra. De hecho, yo la usaba mucho antes, pero yo empecé a leer sobre esto y yo decía, nosotros todos lo asumimos como un acontecimiento y queremos acontecer, y se nos volvió como algo en la maestría. Personalmente a mí se me había instalado mucho el concepto, pero yo pienso que en este tema, si un estudiante o un niño pasa por la escuela y no le acontece, no es el sistema educativo, sino que son los docentes. Entonces yo pensaría que cuando ahí le podría apostar es al docente, que está, cómo el docente logra que esos niños se involucren tanto en su proceso de aprendizaje, que realmente para ellos sea un acontecimiento. Entonces allí abordar el niño y abordar a los niños, por ejemplo, pero es que los niños simplemente son los que están recibiendo algo involuntario, porque ni siquiera ellos toman la decisión si quieren ir a la escuela o no. Pienso Yo estoy de acuerdo, además porque yo dije, Harry Frankfurt dice que todos nosotros, hay una parte, una intuición suya que tiene que ver con las emociones, ¿cierto? Sí. Y Harry Frankfurt dice que todos somos, cada uno es responsable de lo que el otro siente con uno. Entonces, si el estudiante llega apático a este profesor, ya viene a echar carreta y se pone a jugar con el teléfono, el profesor es el responsable de que el muchacho no se enamore de su clase, dice Harry Frankfurt, por ejemplo. Puede que no sea creativo, puede que tenga el carisma, que no sé. Por ejemplo, he conocido profesores de filosofía aburridos como un tronco, pero he conocido también profesores de filosofía que hacen que uno se enamore de la filosofía. Entonces, en realidad, o sea, hay autores que se dicen que cada uno es responsable de lo que el otro siente. Y sí hay un elemento emocional al momento en que llega el estudiante al aula, o apático o emocionado. Lo que pasa es que eso tendría que ver, en este caso, yo también considero que el docente es la figura, estamos en figura fondo, yo pienso que el docente podría ser figura, y ese maestro deberá ser un lector muy avesado de las personas que están allí y que le son confiadas, porque si la responsabilidad, como dice la profesora, es que es mi responsabilidad enamorarla, yo lo primero que tengo que hacer es en ese diagnóstico de estas personas que me voy a acompañar durante 16 semanas en la universidad, no sé qué, ¿por qué? Porque y tú mencionas allí la parte de las emociones y que tiene mucho que ver con el tipo de inteligencia que cada uno de ellos posee. Entonces habrá tantas inteligencias como personas hay allí y posibles combinatorias de esas inteligencias. Por lo tanto, a ver, como aclarando un poco, creo que podría pensarse más en dentro de esos actores, en el maestro. Primer punto.
Y otra cosa es destacar, digamos, una aproximación podría ser con algunas experiencias significativas. Hay unas experiencias muy interesantes en diferentes programas y en diferentes instancias dentro de tu misma línea de formación en lenguas o las personas desde la biología, desde la medicina, en fin. Hay una serie de experiencias que valdría la pena tener en cuenta, analizar por qué esa experiencia se convierte en un acontecimiento y cómo impacta. Yo creo que ahí podría haber obra y poder dejar ese legado, porque enseñarías... ¿Cómo sería la obra entonces? ¿Cómo la debería ser? Yo espero como si... Porque sabemos que tiene una inclusión, ¿cierto? El acontecimiento. El acontecimiento educativo. Pero ¿qué es lo que en últimas quiere hacer y a partir de dónde? Yo creo que le haríamos mucho bien. A partir de lo que viene siendo, a partir de lo que está diciendo la vida, de las lecturas que el docente tiene que hacer de cada uno de los estudiantes. Conociendo a los estudiantes, el docente debe saber cómo poder llegar. Sí, pero es que resulta muy oneroso, pero para... Es decir, entonces el acontecimiento no va a ocurrir sino en el momento en que yo conozca cada vida de cada No es conocer la Es vida. una variable para ti. Y no es conocer la vida, es conocer qué le gusta, qué le llega, si está triste, si está pasando por una situación familiar difícil, no olvides que se le va a poner clase, cuidado de la clase, pero puede que el día siguiente sí, puede que si usted le haga palabra de ánimo, sí, puede que, o sea, no es conocer la vida, obviamente, es imposible. debe saber leer, comprender e interpretar al aula. Es verlo, es reconocerlo, Porque a él le interesa la parte de la emoción. sí, porque Entonces, un cómo es mediante las emociones, ¿cierto? Pero entonces, una categoría que debes abordar, las emociones. Sí. María Teresa. Muchos docentes han perdido la pasión por lo que hacen. Cuando se pierde la pasión por lo que hacen, pues fácilmente donde se refleja eso, en la aula de clase, ¿sí? Y yo pienso que tampoco solamente es el tema del docente, es el modelo educativo, es la carga prestacional, es todo lo que hoy en día el docente debe luchar día a día frente a un aula de clase. Y muchas veces el no apoyo de la misma institución frente a la misma realidad del estudiante. Muchas veces el ir solo abordando una cantidad de situaciones, pero cuando uno está apasionado por esto, independientemente de todo lo que hay alrededor, uno saca su clase adelante, uno le da a su clase lo mejor, porque uno sabe que el que está ahí es un sujeto, ¿sí o no? Que debe llevarse lo mejor de uno como docente y debe llevarse de esa experiencia, ese acontecimiento, lo mejor para su vida. Yo pienso que el docente juega por muchas cosas en ese momento, ¿verdad? Juega mucho el papel de la pasión por lo que uno hace. Bien, mira, hay cosas importantes, pero entonces está lo de las emociones, que dice, bueno, que decía la profe, que dicen las dos profesoras, las emociones, y María René dice también lo normativo, todo eso. Pero yo recuerdo cuando yo empecé a dar las clases, yo me ganaba el mínimo, pero yo mis clases yo me las sentía que me las disfrutaba. Entonces es un asunto que tiene que ver con el acontecimiento. Eso, una emoción. Tiene que ver con la emoción y hay... Pero la emoción del profesor también, si el profesor llega pánico, maluco, aburrido, Entonces, lo que necesitamos es que vayas estructurando tu obra de conocimiento. El acontecimiento está ahí. ¿A partir de qué? Sí, no sé si resignificación vas a volverlo a recuperar o definitivamente con la sugerencia que dio o no. Entonces, mira a saber qué vas a hacer. El otro, las emociones, es un asunto. Si esto no es un disfrute, si esto no se goza, por más que ganes mucho o ganes poco, no va a ser un acontecimiento. Perdón, Juan. Con el ejercicio que nada, o sea, saber si son las emociones lo que tienen que mirar, o saber si son, bueno, no sé. Pero también se podría mirar, o sea, qué tipos de acontecimientos hay. Porque, por ejemplo, pues para mí, o sea, a mi entender, desde que usted llegó a la escuela hubo un acontecimiento. Porque mira que, por ejemplo, así usted no recuerde nada ni nada lo haya acontecido, hubo un acontecimiento. De nada. Es un acontecimiento de la vida de la persona. Pero así tú lo digas, entonces yo creo que deben de estructurarse unas categorías de acontecimiento. No sé cómo lo puede hacer, de pronto un acontecimiento positivo, negativo. O un acontecimiento permanente es lo que tú quieres. Sí, lo que digo, sí, o sea, es que llegan afectados ellos al aula. Llegan afectados, mi pregunta es si el aula los está afectando de alguna manera, porque obviamente ellos son acontecidos. O sea, eso sí es de negativo positivamente, son acontecidos. Pero mi pregunta es,
ahorita es el docente, sí, esa mirada del docente, por eso vuelvo a esto que... Y eso en mismidad, otra vez volví a aparecer. Ah, no, eso fue algo, es que la palabra acontecimiento, yo la tomo porque yo dije en mi autobiografía No, que... esa está bien. Esa no la estamos poniendo. Acontecimiento es una categoría fundamental. ¿Listo? Y él la va a definir, o sea, ¿qué se va a entender por ¿Cómo es acontecimiento? posible? No, y qué se entiende por acontecer, ¿Qué se ¿cierto? entiende? Para que no, ¿cómo es tu nombre? Mario, Julián. Javier. Para que efectivamente, pues, claro, lo que dice Javier, este acontecimiento puede ser cualquier cosa que pase. Pero sí, claro, tendrá que definir efectivamente cada una de las categorías. Serán categorías generales, ¿es cierto? Yo pensaría que él podría indagar sobre esas condiciones que hacen posible que el acto educativo acontezca en el estudiante, y ahí va a mirar si son las emociones, si es la lectura o el reconocimiento del otro, o bueno, no sé. Gracias. Muchas gracias a todos.